Hola, tú. Sí, tú. Quédate y estudia Derecho con Leslie para aprovechar el tiempo y estudiar de forma sencilla. Ahora, silencio, que empieza la clase. Hola, buenas. En la clase de hoy veremos teoría del derecho. Concretamente estudiaremos concepto del derecho, dentro del cual veremos los distintos métodos para elaborar un concepto científico de derecho, como son, primero, el método analítico-lingüístico, segundo, el método inductivo y tercero, el método deductivo. Ahora sí, comencemos la clase. Primero, hablaremos sobre el concepto de derecho. Los juristas todavía buscan una definición para el concepto de derecho. La búsqueda de esta definición ha constituido una cuestión relevante para nuestra tradición jurídica y a la que ningún autor puede sustraerse. Hart señala que pocas han sido las preguntas que la humanidad ha respondido de forma tan diversa como la pregunta acerca del derecho. Por otro lado, Kant sentencia a los juristas que todavía buscan una definición de derecho. La forma de expresar y vivir el derecho se puede agrupar de 4 formas. A. El derecho entendido como lo justo, es decir, como el orden justo de convivencia social que consiste en darle a cada uno lo que se merece. Hace referencia a la idea de justicia. B. El derecho como norma o conjunto de normas que rigen la vida social en una comunidad organizada políticamente. C. El derecho como facultad que exige una garantía por parte del Estado y una reciprocidad por parte de las relaciones sociales. D. El derecho como ciencia, que tiene como objetivo todas las manifestaciones de lo jurídico. Ahora pasemos a enumerar algunas características del derecho. El derecho es normativo. Está compuesto de normas de obligado cumplimiento. Toda norma, en caso de incumplimiento, tiene establecida una sanción. Además, establece derechos y obligaciones. El derecho es una garantía para vivir en sociedad, que establece unos derechos fundamentales como el de igualdad. El derecho implica la idea de Estado de Derecho democrático. Nace para garantizar la vida en sociedad. El derecho es público. Las normas derivan de los derechos y obligaciones, y estos deben ser accesibles debido a su publicidad. Ya puede ser en el BOE, que es lo normal, cualquier norma o ley siempre tiene que ser publicada en el BOE y darle publicidad para que todo el mundo se entere, sea que entre o no a consultar. El derecho es legítimo. Todos tenemos la opción de justificar a través de las normas. Lo importante del derecho es que las normas están adecuadas a la realidad social para garantizar así la justicia. El derecho es positivo, pues aporta validez y vigencia. Implica la validez de la norma jurídica. Además, es moderado temporalmente, pues las leyes cambian. Las normas nacen con una proyección temporal y se adecúan al espacio y al tiempo en el que viven. Haremos un breve análisis del lenguaje jurídico, pues es un lenguaje dinámico ya que está de acuerdo con la realidad social y está compuesto de palabras jurídicas técnicas y de palabras jurídicas usuales. Predomina el lenguaje jurídico técnico, pero el usual es necesario para un público más general. Tras esta introducción sobre el concepto del derecho, pasemos a los métodos para interpretar la norma jurídica. Primero, método analítico-lingüístico. Parte del análisis del lenguaje. Hay que tener en cuenta los distintos contextos lingüísticos y semánticos donde puede aparecer la expresión. Además, hay que analizar el lenguaje jurídico, un lenguaje dinámico y variable. Los problemas lingüísticos que este método presenta son la ambigüedad y la vaguedad.
ambigüedad debido a que la palabra derecho es ambigua en sus distintos significados. Según el contexto, el término adquiere un significado u otro. Además de problemas lingüísticos de vaguedad, que puede ser intencional o extensional. Será intencional cuando se refiere al conjunto de propiedades que abarca un concepto y de donde resulta imposible concretar las notas distintivas del derecho. O extensional cuando se refiere al ámbito de aplicación del concepto. El derecho presenta dos campos normativos básicos, el privado y el público. Este método por sí solo no aporta un concepto completo de derecho, porque solo aporta contextos en los que la palabra derecho adquiere un significado u otro. Segundo, método inductivo. Es un método de concepción kantiana. Este método parte de la observación de lo concreto y particular a lo general y abstracto. Se trata de un proceso de generalización progresiva mediante el cual se generan conceptos cada vez más universales. En el caso del derecho consta de 4 casos. Primero, observar las distintas formas en las que se manifiesta el derecho en nuestras vidas. Cuarto, se prescinde de lo particular de cada uno y se va decantando por lo común a todos ellos. De este modo se consigue un concepto genérico del derecho. A pesar de la legitimidad de este método, el problema es que este material es tan amplio y contiene tal variedad de diferencias que la idea de conseguir una síntesis unitaria queda ahogada de raíz. Tercero, método deductivo, que es influenciado por la filosofía kantiana. Este método parte de lo general y abstracto, también podríamos clasificarlo dentro de derecho general, a lo concreto y particular, también clasificado como instituciones o normas jurídicas. La dificultad de este método sería establecer una unívoca que estableciera cómo debe ser el derecho en concreto. Este método no es adecuado para establecer una definición de derecho. Solo lo complementa, pues aporta conceptos. Para dar una definición de derecho necesitamos 3 métodos. Podemos sintetizar el concepto de derecho en torno a 3 ideas. Primero, a la idea de justicia. Parten del presupuesto de que solo el derecho justo es derecho. Segundo, derecho según la idea de norma, que es la opinión más extendida entre los juristas contemporáneos. Bobbio, por ejemplo, define el derecho como un conjunto de normas jurídicas avalado por la coacción, mientras que Dors ve el derecho como lo que deciden los tribunales en última instancia. Tercero, derecho según la idea de libertad. Hace referencia a las facultades o poderes que competen a cada persona. La dificultad de este método sería establecer una unívoca que estableciera cómo debe ser el derecho en concreto. Este método no es adecuado para establecer una definición de derecho. Solo lo complementa, pues aporta conceptos. Para dar una definición de derecho necesitamos 3 métodos. Podemos sintetizar el concepto de derecho en torno a 3 ideas. Primero, a la idea de justicia. Parten del presupuesto de que solo el derecho justo es derecho. Segundo, derecho según la idea de norma, que es la opinión más extendida entre los juristas contemporáneos. Bobbio, por ejemplo, define el derecho como un conjunto de normas jurídicas avalado por la coacción, mientras que Dors ve el derecho como lo que deciden los tribunales en última instancia. Tercero, derecho según la idea de libertad. Hace referencia a las facultades o poderes que competen a cada persona. Si nos regimos por derecho según la idea de libertad, es cuando se ve al derecho como el conjunto de las condiciones bajo las cuales el árbitro de cada uno se coordina con el árbitro de los demás. Es decir, nos estamos yendo según la ley universal de libertad.
En resumen, en todo concepto o definición del derecho trasluce parte de la personalidad de quien lo formula. Lleva en sí una previa opción metafísica, una actitud fundamental ante valores que coincidan el contexto del pensamiento. Ahora pasemos a la segunda parte de la clase del día de hoy. ¡Trum! ¡Así que despierta! Espero que no te hayas dormido, que sigas escuchando, así que continuemos. En la segunda parte de la clase del día de hoy veremos la teoría general del derecho. Ahora sí, continuemos. Theodor Bülmek distinguía entre dos teorías del derecho. Primero, la teoría del derecho antigua y segundo, la teoría del derecho nueva. La teoría del derecho antigua respondía correctamente a qué se considera justo en última instancia, mientras que la teoría del derecho nueva consiste en el deseo de limitarse a ser una moderna teoría estructural, desplazando así el problema de justicia. Han ido admitiendo esa labor crítica del jurista sobre la formación del ordenamiento jurídico positivo y su contenido. Dentro de la teoría neokantiana, la teoría del derecho tendría que determinar qué entiende por derecho conceptualmente. Según el neokantiano Rudolf Stahler, para determinar qué es el derecho conceptualmente era necesario lo que sería denominado posteriormente como ordenamiento jurídico, en el que hay un acuerdo sobre lo que se trata de describir como jurídico. En la actualidad, no podemos considerar el ordenamiento jurídico como un mero instrumento en manos del legislador. Hay que verlo con sus incongruencias y sus problemas de aplicación en la práctica. De lo contrario, tendríamos un sistema jurídico virtual. Por derecho hay que entender un conjunto de normas, un ordenamiento jurídico que, según Bobbio, solo a través del ordenamiento jurídico podremos diferenciar el derecho de la moral y de los usos sociales. Bobbio también decía que la teoría del ordenamiento jurídico se podría dividir en: primero, composición; segundo, formación; tercero, unidad; cuarto, plenitud; quinto, coherencia; y sexto, relaciones entre los ordenamientos. Primero, composición. Nos referimos al concepto de norma y sus distintos tipos de normas. Segundo, formación. Aquí nos referimos a las teorías de las fuentes del derecho. Tercero, unidad. Se ve la validez y la norma fundamental. Cuarto, plenitud. Se hace hincapié sobre las lagunas y su interpretación. Quinto, coherencia. Aquí entran antinomias y su eliminación. Y por último, sexto, relaciones entre los ordenamientos, espaciales, temporales y materiales. El problema de reducir el concepto de derecho exclusivamente al concepto de ordenamiento jurídico es que solo puede guardar relación con el derecho vigente. No es una definición de derecho de carácter general, sino una noción sobre el derecho en cuanto a materia proporcionada por un sistema normativo. En la actualidad, la teoría del derecho debería tener una clara configuración filosófica, con la que cuestionar los datos empíricos suministrados por un ordenamiento jurídico postizo, que quiere convertir al jurista en un mero transmisor del poder legislativo. Hay que considerar cuáles son las cuestiones actuales que enfrenta el ordenamiento jurídico desde el punto de vista del porqué final del derecho. Gracias por quedarte. Demuestras que estás aprovechando a distribuir tu tiempo. Espero que vuelvas a estudiar conmigo para aprender de forma sencilla mientras entrenas, vas camino a clase o trabajas. Adiós, hasta la próxima.